Hola, este proyecto fue realizado con el único fin de reflexionar sobre la importancia de fortalecer el Estado de Derecho. Para lograrlo, intentaremos exponer el impacto que tiene la corrupción en la economía y sociedad mexicana. Para entender mejor lo que explicaremos a continuación, es necesario definir los conceptos de corrupción y Estado de Derecho. La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. El Estado de Derecho es cuando se respeta y se hace respetar la ley. Asimismo, es cuando el Estado logra impartir justicia y seguridad a los ciudadanos. Los tres poderes en los que se divide la organización política de nuestro país son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Su principal función es ejecutar leyes aprobadas por los órganos legislativos, preservar la seguridad nacional, así como organizar la administración pública y nombrar a los servidores públicos. Se conforma por la Cámara de Diputados, encargados de aprobar y modificar las leyes, y por la Cámara de Senadores, encargados de aprobar tratados internacionales y nombramientos de ministros. Su máximo órgano es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el encargado de impartir justicia en la sociedad mediante la aplicación de las normas y principios jurídicos en la resolución de conflictos. Según la compañía International Transparency, México tiene en una escala del 0 al 100, 0 siendo el peor y 100 siendo el mejor, 29 puntos de corrupción percibida por el público. Yo pienso que la corrupción es mala porque no solo perjudica al pueblo, sino que también hace que el país se vea mal tanto económica como socialmente. Considero que la corrupción es mala por diversas razones. Considero que el lavado de dinero entre funcionarios públicos afecta a los salarios de las demás personas y bueno, que es un problema que se ha extendido durante los últimos años. Hay que distinguir cómo afecta el funcionamiento de cada poder. La corrupción en el legislativo se usa para simpatizar con las personas y obtener sus votos, lo que genera tener personas en el Congreso que no tienen la preparación necesaria. En el ejecutivo, la corrupción se usa para limpiar imagen de los políticos y comprar votos, lo que provoca tener un presidente que no ve por los intereses de la sociedad, sino de su partido político. En el judicial, desgraciadamente la corrupción permite a los particulares obtener justicia de manera pronta y manipular las resoluciones a su favor, convirtiéndolo en un poder que da la razón a aquel que la pueda pagar. Como pudimos ver en las entrevistas anteriores, la corrupción es casi universalmente repudiada. Vimos cómo la gente está consciente de la corrupción que hay en México. Lo que casi nadie dice es cómo personalmente participan en la corrupción. La participación ciudadana en la corrupción significa permitirle a la clase política hacer lo mismo. Debemos construir una cultura donde la corrupción sea considerada un delito sin importar quién la comete o en qué nivel sociopolítico se encuentra. Recientemente vimos un caso de corrupción en Quintana Roo, con el exgobernador Roberto Borge Angulo, actualmente preso y bajo investigación por la Fiscalía Anticorrupción. Bajo el mandato de Borge, Quintana Roo se vio bajo una ola de corrupción y desvío de recursos masiva y descarada. Se perdieron casi 202 millones de pesos de capital público en el evento. Situaciones como estas son posibles gracias a la falta de cultura anticorrupción que existe en México. Un claro ejemplo de corrupción en México fue el famoso caso de la Casa Blanca, donde una investigación periodística informó que el ahora expresidente Enrique Peña Nieto poseía una casa valuada en 86 millones de pesos. Dicha propiedad fue levantada por la empresa IGA, la cual también ganó la licitación del tren México-Querétaro, que además tuvo varias obras cuando Peña Nieto era gobernador. Al ser una sociedad que promueve la corrupción, los políticos y funcionarios públicos que la practican normalmente salen impunes, haciendo que los demás funcionarios públicos lo hagan y se roben lo que es con todo derecho el dinero del ciudadano. Hemos visto cómo la corrupción realmente representa una amenaza para el buen funcionamiento de la organización política de México, y es por esto que es de suma importancia fortalecer el Estado de Derecho. ¿Qué podemos hacer para lograrlo?
Para lograr que las personas respeten las leyes mediante el Estado de Derecho, lo que se puede hacer es ser más estrictos al momento de aplicar castigos y poner penas mucho más fuertes que las que existen actualmente. Elabora un documental sobre qué es Estado de Derecho, así como realizar algunas entrevistas sobre gente corrupta. Todo esto para que se sepa que en México la falta de Estado de Derecho es un gran problema. Promover el Estado de Derecho desde jóvenes mediante campañas escolares que promuevan el no ser corruptos para que cuando estos jóvenes crezcan apliquen el Estado de Derecho.